hermanos, ¿cómo han estado? Bueno, nos gozamos en el Señor de que ustedes estén bien, estén bendecidos. Qué bueno que estar en este lugar, amén. ¿Cuántos se gozan de estar acá? ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Amén, gracias a Dios, nos gozamos mucho de tenerlos acá. Vamos a seguir adelante alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios. Vamos a orar. Ahí donde usted está, si quiere ponerse de pie, ahí sentadito. Recuerde que el tapabocas no es un impedimento para alabar y exaltar el nombre de Cristo, amén. ¿Cuántos creen que el tapabocas le impide, no? ¿El tapabocas les impide para alabar al Señor? No, de ninguna manera. Señor, gracias por este hermoso día. Exaltamos, glorificamos tu nombre. Te damos toda la honra y toda la alabanza a ti, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Tú eres todo para nosotros, Dios. Gracias por la vida que nos diste vida y vida eterna, nos diste vida y vida en abundancia. Gracias por esa vida tan maravillosa que tú le has dado a mis hermanos, a cada uno. Gracias por nuestras familias, gracias por los hermanos que están aquí presentes, por los que nos ven en el Face. Te pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Seas tú glorificándote en esta mañana, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por limpiarnos. Gracias por llamarnos a ser parte de la familia, de esa familia tuya, Dios, de esos hijos salvos por gracia, esos hijos comprados a precio de sangre. Gracias porque somos comprados a precio de sangre, de esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Te damos muchas gracias, Dios. Por eso queremos darte la honra y la gloria a ti. Oh Dios, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, cantando y alabando y glorificando tu nombre. Nos gozamos de poder estar aquí, Señor, reunidos con un solo propósito, de servirte, de honrarte, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que tú dejaste, por este manual, Señor, que nos enseña cómo vivir, con este manual que nos enseña a conocerte mejor. Gracias por ese manual de vida, ese manual que aprendemos cada día más y más de ti, Señor. En esta mañana nos gozamos de estar en este lugar. En esta mañana nos gozamos con tu presencia, Señor. Y por eso te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Vamos a leer. En la palabra vamos a leer en Mateo, capítulo 4. Pueden buscar ahí los hermanos, los que están por el Face también. Vamos a leer del 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Repitamos ese versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Vamos a disponernos, coloquémonos de pie, vamos a disponernos a exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por sus bondades, ¿cierto? Dios es bueno con nosotros y hemos venido a este lugar a decir que queremos escuchar su voz y queremos alabarle, bendecirle y amarle siempre.
de hablar. Tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor, y nosotros podemos estar atentos a tu voz, porque es la palabra profética más segura. Te damos todo el reconocimiento, oh nuestro Dios, porque tú eres fiel y tu pueblo ha venido a este lugar a alabarte, a bendecir tu nombre, porque tú eres nuestro Dios soberano, el Dios que nos sostienes, el Dios maravilloso, quien ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Cuántos se sienten seguros en el Señor? ¿Cuántos están confiados en el Señor? Dice la palabra que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada nos podrá separar del amor que Dios nos tiene. Amén. Dios nos ama con amor eterno, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Él es todo para nosotros. Invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, te cuidas. Eres Señor, vencedor, invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, te cuida su pueblo. Por eso yo me canto y te alabo, porque jamás me dejarás desamparado. Señor vencedor, invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, mi cuidas Señor vencedor, invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador, sustentador y protector. Dios le continúe bendiciendo, puede tomar asiento y seguimos siendo bendecidos por el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos en Cristo. Amén. En Jesús, que es nombre sobre qué? Sobre todo nombre. Muy bien. Les recuerdo que a la entrada está el alfolí. Recuerde que la Biblia dice traer todos los diezmos al alfolí.
para que usted entonces deposite allí su contribución, su diezmo, su ofrenda. Si no lo ha hecho, recuerde que lo que hace que empezamos con el problema, la pandemia, entonces no se volvió a recibir las ofrendas como antes lo hacíamos, pero usted lo puede hacer a la entrada o a la salida del culto. Recuerde entonces siempre el protocolo de bioseguridad, no quitarse el tapabocas y cuando termine la reunión salir inmediatamente para la casa. Amén. Porque ustedes ven que aquí no hay, digamos, riesgo de contagio porque tenemos todo el distanciamiento. Usted viene con las manitos, se lava las manitos, se desinfecta al entrar, ¿cierto que sí? Y ve que hay la distancia considerable, entonces no sea que usted o yo mismo nos contagiemos en otro lugar y después digamos que es en la iglesia, que fue en el lugar de reunión. Entonces por eso debemos cuidarnos aquí en la calle donde estemos por responsabilidad, el amor hacia el prójimo, el amor a nuestra familia. Amén. Amén. Entonces debemos seguir hasta que el Señor lo permita, como decimos, cuando menos pensemos, el Señor nos quita esto. Pero el Señor nos ha ayudado hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Esta mañana nos acompaña el hermano Jonedi Nieto, presbítero asistente de nuestra zona, y va a estar con nosotros otra vez. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Bienvenido, hermano. Aleluya. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. ¿Cómo se encuentran hoy? Sé que algunos hermanos estuvieron en el culto anterior, pero qué bueno que estén aquí nuevamente recibiendo la palabra. Cada vez que nos reunimos, Dios tiene bendiciones para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y sé que esta no es la excepción. Dios nos va a bendecir como lo ha hecho hasta este momento, y espero que usted disponga su corazón para el Señor. Y los que apenas llegan a este culto, también les felicito por haber venido, por creerle al Señor en cuanto a que podemos congregarnos, como lo ha dicho el pastor, siendo prudentes, respetando los protocolos, cumpliendo las medidas que nos ha ordenado el gobierno nacional, pero de ahí en adelante confiamos en nuestro Dios, porque realmente el que nos cubre y el que nos protege es Dios. Amén. Qué bueno que usted le haya creído al Señor, que no se quede en casa. Yo creo que a todos nos ha tocado salir a la calle a algo, ¿cierto? Nos toca salir a comprar, nos toca salir a reunirnos como familia para cosas esenciales. Entonces, ¿por qué no hacerlo para lo más importante, que es lo de Dios? Y confiamos que Él nos guarda y lo seguirá haciendo. Amén. Un saludo también para las personas que nos acompañan en internet. Que Dios les bendiga donde sea que estén, que allí también la presencia de Dios esté sobre sus vidas y que sean muy bendecidos en esta mañana también. Amén. Estoy para servirles, como lo dije en la primera reunión. Por la gracia del Señor soy pastor hace como 25 años. Empecé muy jovencito, soy cristiano desde niño y Dios me dio la oportunidad también de servirle desde hace algunos años. Y no me arrepiento de haber tomado este camino. Me siento gozoso todos los días de servirle al Señor y quiero morir sirviéndole al Señor. Eso es lo que más feliz me hace. Y eso es la vida cristiana, un servicio continuo a la iglesia. Entonces, si en algo le podemos servir como pastor, como presbítero, que estamos ahí, es por la gracia del Señor nada más. No lo merecemos, es por la gracia de Dios, pero si en algo les podemos servir desde ahí, con el mayor gusto lo vamos a hacer. Amén. Vamos a la palabra para que aprovechemos este tiempo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a buscar allí si somos tan amables. Primera a los Tesalonicenses,
capítulo 5 y el versículo 18. Un pasaje demasiado conocido por todos. Repito, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. El título que le he puesto a esta enseñanza es el siguiente: Dios tiene un propósito con todo. Ese es el título. ¿Está de acuerdo con él? Dígalo conmigo. Dios tiene un propósito con todo. Dígaselo a sí mismo. Dios tiene un propósito con todo. Ahora dígaselo a alguien que esté ahí a su lado. Eso es. Señálelo respetuosamente y dígale: hermano, tranquilo, Dios tiene un propósito con todo. ¿Cuántos creen en esa frase? Que con todo lo que ocurre, con cada suceso, con cada circunstancia por la que pasamos los seres humanos, todo lo que nos ocurre, de alguna manera encaja en el propósito perfecto de Dios. Amén. Y por eso tenemos que hacer esa afirmación de que Dios tiene un propósito con todo lo que nos ocurre. Amén. Puede que en el momento en que ocurre, uno se hace la pregunta: pero ¿cómo así que esto tiene un propósito de Dios? Pero le aseguro que sí. Luego lo vamos a comprender. Todo tiene un propósito de Dios, un propósito perfecto. Amén. En primera los Tesalonicenses 5:18, el pasaje que buscamos dice así, léalo conmigo: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos se lo saben? Bueno, y si no, trate de aprendérselo. ¿Cómo dice? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Le voy a cambiar las palabras, pero no le cambio el significado. Voy a decir el versículo de otra manera, ¿cierto? Dios está diciendo que como cristianos debemos aprender a ser agradecidos o a dar gracias por todas las cosas. ¿Amén? Pastor, ¿por todo? Sí, eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Que debo dar gracias en qué? Ahí no dice: dé gracias cuando lo que le ocurre se acomoda a su pensamiento. Ahí no dice eso. Dele gracias cuando lo que le ocurre era lo que usted deseaba. Ahí no dice eso. Ahí dice: dad gracias ¿en qué? En todo. Y hay otro versículo inclusive de la Biblia que dice: dad gracias por todo. ¿Sí? Y luego da la explicación del por qué debemos tratar de dar gracias en todo. Ahí está la explicación. Dice: porque esa es ¿qué? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras está diciendo: eso que le está ocurriendo, eso que Dios permitió, Dios lo permitió por algo. Tiene un propósito. Dios no hace las cosas porque sí. Hay una frase que utilizo mucho cuando enseño a la iglesia y es que Dios no juega a los dados a ver qué le sale. No, Dios no juega al azar, sino que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite tiene un propósito perfecto. Su voluntad es perfecta. Dios con nada se equivoca. Amén. Voy a utilizar ciertas frases, pero es para que podamos entender este mensaje, pero lo hago con mucho respeto. Dios no va a decir en ningún momento: ay, se me chispoteó. ¿Será que Dios va a decir así? No, jamás tendrá que decirlo, porque Dios nunca se equivoca. Todo lo que Dios hace es acertado.
Los planes de Dios son completamente perfectos. Así que no es Dios el que tiene que cambiar sus planes. Somos nosotros los que debemos aprender a darle gracias por cualquiera de ellos. Amén. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Permítame decirle el siguiente párrafo, escúchelo con mucha atención. A los seres humanos no siempre nos gustan las decisiones de Dios ni sus planes. ¿Cuántos dicen amén a esa frase? Acuérdense que somos seres humanos, somos cristianos, pero somos seres humanos. Amén. ¿Será que a uno siempre le gusta lo que Dios hace? Seamos sinceros. ¿Cierto que no? Pastor, ¿usted alguna vez ha pensado como que, ay Dios, ¿por qué hizo eso? Sí, yo también lo he llegado a pensar. Y mire, se lo explico de una manera más explícita, más sencilla. Cuando Dios nos complace, cuando Dios nos responde, o cuando simplemente sus planes coinciden con nuestros gustos, nos gozamos y le damos gracias fácilmente. ¿Cierto que sí? Lo voy a repetir. Si Dios me dio gusto en lo que le estaba pidiendo, si Dios me complace, porque a veces uno le pide cosas a Dios que ni siquiera necesita, pero aunque no las necesita, Dios lo complace. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos hemos pasado por esa situación? Dios, quiero estos zapatos, y no es que los necesite, no, simplemente quiere otros zapatos. ¿Cuántos nos identificamos con eso? Y Dios es tan bueno, tan buen Padre, que Él nos complace, ¿cierto? Usted de pronto le dice, ay, Señor, mi casita solo tiene un pisito, quiero que sea de 2 pisos, dame platica para construirlo. Eso no es indispensable, porque si no le construye el segundo no se va a morir. Pero de todos modos Dios lo complace, Dios le da gusto. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Dios nos responde nuestras peticiones y Dios muchas veces hace cosas que se ajustan a nuestro gusto, a nuestra voluntad. Cuando pasamos por esa situación, ¿será que es difícil darle gracias? ¿O es fácil? Ahí es muy fácil, ¿cierto que sí? Cuando Dios me llena de bendiciones, pues ¿cómo no le voy a dar gracias? Cuando responde mi oración, ¿cómo no le voy a dar gracias? Cuando me complace, cuando se acomoda a mis gustos, digámoslo así, ¿cómo no le voy a dar gracias? Pero he aquí el problema que tenemos los seres humanos cuando pasa lo siguiente, cuando ocurre lo contrario, ¿sí? Cuando Dios no me responde. ¿Cuántos hemos pasado por momentos donde le clamamos a Dios por algo y como que no responde? Con confianza levante la mano. Los ángeles, si no la levanten, por favor. No. Los ángeles son perfectos, no la levanten. ¿Cuántos hemos sentido eso? Yo también. Ay, Dios no me está respondiendo. Ay, Dios, ¿por qué no me da gusto? Ay, si Dios lo hizo con otro, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Cierto? Y uno mira al otro y dice, pero Dios, ¿por qué le responde tan fácil a aquel y a mí no? Y hasta hace comparaciones comparaciones que no son sanas obviamente, pero los seres humanos las hacemos, y uno dice, oiga, y soy más buen cristiano yo que él. ¿Cuánto hemos pensado en eso? Los ángeles no la levanten, no. Los normalitos, los seres humanos. Y uno dice, pero es que yo oro más, yo voy más a la iglesia, yo soy más generoso, yo me esfuerzo por ser más leal a la palabra del Señor, y porque Dios le responde más a aquel que a mí. La verdad es que a veces se nos salta ese pensamiento humano, ¿cierto que sí?
Y es ahí donde tenemos el problema, porque entonces empezamos a cuestionar la voluntad de Dios, que fue lo que decía en el versículo de 1 a los Tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces el problema lo tenemos es cuando los planes de Dios no se ajustan a nuestros pensamientos, cuando las decisiones de Dios no se ajustan a nuestros deseos. Entonces ahí hasta nos enojamos y en algunas ocasiones hasta podemos cambiar el concepto que tenemos de Dios. Esto que estoy diciendo es muy importante, porque a veces cuando Dios nos responde, cuando Dios hace prodigios, cuando Dios nos da gusto, entonces es muy fácil decir: Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque es que nos estamos basando en lo que estamos viviendo en ese momento. Permítame utilizar esta frase, pero vuelvo y digo con mucho respeto: pero cuando volteamos la torta y entonces decimos: ay, ya Dios no me responde, estoy pasando por el tiempo de dificultad, le clamo y no me responde, entonces ahí ya la cosa es diferente. Ahí ya nos enojamos, ahí ya no es tan fácil decir: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahí como que ya sale, pero difícil, o no sale. ¿Tengo razón en lo que estoy diciendo o no? Entonces el propósito de esta enseñanza, lo que le estoy hablando en esta mañana, es que salgamos creyendo que Dios tiene un propósito con todo lo que hace y con todo lo que permite. Que usted y yo jamás vayamos a dudar de la perfecta voluntad de Dios. Y que siempre podamos decir: Señor, así no te entienda, pero gracias, porque sé que en el camino voy a comprender que tú tuviste un propósito con esa situación. Y si logramos mirarlo de esa manera, yo creo que la conclusión sería, o una de las conclusiones, es que hemos madurado como cristianos, porque eso es una evidencia de la madurez del cristiano, cuando aprende a aceptar la voluntad de Dios, cuando aprende a decir: Señor, yo no voy a cuestionar tus planes, si tú lo hiciste así, es porque así es. Qué bueno que uno pueda vivir ese versículo: dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y es más, qué bueno que lleguemos a esa madurez donde usted y yo seamos capaces de regocijarnos en medio de las dificultades. ¿Sí? Y hágase esa pregunta en esta mañana: ¿usted ha aprendido a regocijarse en medio de las dificultades? No necesito que me responda a mí, pero por favor piense ahí en su corazón. ¿Usted ha aprendido a regocijarse en medio de las dificultades? Acuérdese que eso también lo dice la Biblia por allá en Filipenses capítulo 4, cuando el apóstol Pablo está en la cárcel. ¿Sí se acuerda que el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses desde una cárcel? Y en la cárcel él le manda a decir a los hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Amén. Le cuento así brevemente porque no puedo entrar en detalles. Quizás el pastor Luis sí sabe de qué estoy hablando. Mi esposa y yo hace un mes exactamente vivimos una situación bien difícil. Se lo puedo resumir así: nos hicieron un robo bastante grande a mi esposa y a mí. Pero esa situación no nos dañó la paz. No, por la noche estábamos tranquilos dándole gracias al Señor porque no nos pasó nada, porque teníamos vida, porque ella estaba bien y yo estaba bien, y el pastor Arboleda, que andaba también con nosotros ese día.
Entonces le dimos gracias al Señor y decíamos, pues sí, se perdieron un poco de cosas que valen mucha plata, pero pues estamos bien. Dios tiene un propósito en todo lo que permite. No cuestionamos a Dios, no empezamos a decir, Dios, ¿y por qué no metiste la mano ahí? No, le dimos gracias a Dios y dejamos eso en las manos del Señor. Y por dejar eso en las manos del Señor hemos visto cómo Dios nos ha respondido y ha hecho cosas hermosas respecto a esa situación, que vuelvo y le digo, no tengo el tiempo de contárselo ahora, pero simplemente se lo puedo resumir diciendo que Dios tenía un propósito con eso. Entonces yo siempre hago un llamado a la iglesia muy respetuoso a que usted se esmere por madurar tanto que sea capaz de regocijarse cuando pasa por la situación difícil. Amén. Para entender esto, vamos a hablar de 3 características de Dios. Y no le estoy diciendo que sean las únicas. No, Dios es un ser tan hermoso, tan especial. ¿Cuántos dicen amén? La persona más maravillosa del universo, que encasillarlo en 10 o 20 características sería un descaro. Entonces le estoy aclarando, le voy a hablar de 3 características, pero no es que sean las únicas. No, Dios es la persona más especial. Amén. Pero para el propósito de esta enseñanza vamos a hablar de 3 características de Dios y luego las vamos a juntar y vamos a aprender de eso. La primera, vaya a primera a Timoteo capítulo 6 y el versículo 15. Primera a Timoteo 6, 15. Me dice amén cuando lo tenga, si es tan amable. Primera Timoteo 6, 15. ¿Lo tiene? Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo qué, soberano, rey de reyes y señor de señores. Entonces, primera característica de la que le quiero hablar está en este versículo 15 y es la soberanía de Dios. Ahí dice que Dios es soberano. ¿Sí lo dice o no? ¿Qué significa que Dios es soberano? Se lo voy a decir en palabras muy sencillas. Él es el dueño de todo. Él es el rey. Él es el poseedor de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que tiene el control. Y Él es el que domina sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Se lo repito por si alguno está tomando nota. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Que Dios es el dueño de todo, que Dios es el rey, que Dios es el poseedor de todas las cosas, que Dios es el que tiene el control y que Dios es el que domina sobre todas las cosas. ¿Y cuánto le decimos amén a esa característica de Dios? ¿Le gusta que Dios sea el soberano? ¿Sí? Aunque a veces haga cosas que no van de acuerdo con nuestros gustos. De todo, da gracias por esa soberanía de Dios. Alguna vez le decía esto a la iglesia y permítame compartírselo de la siguiente manera. Uno como hijo de Dios a veces es descarado con Dios. Y ojo, no se la estoy echando a usted, yo me estoy metiendo en el comentario también. Yo también he sido descarado con Dios. ¿Por qué descarado? Porque cuando Dios utiliza su poder para bendecirme, entonces ahí sí digo, ay papito Dios tan lindo, eres bueno, te amo, ay eres soberano, eres el dueño de todo, gracias por usar tu soberanía a favor mío, pero porque me dio gusto, ¿sí? Pero cuando Dios utiliza también su soberanía para no darme gusto, porque también lo puede hacer porque es soberano. Si no lo pudiera hacer, entonces dejaría de ser soberano. Pero también en su soberanía Él me puede decir, Johnny, hoy no te voy a responder. Debes esperar,
porque estoy probando tu fe, tu fidelidad, tu paciencia. Entonces te voy a hacer esperar. ¿Puede o no puede hacerlo? El problema es que ya en ese segundo caso, como ya lo dije, a veces nos enojamos. Cuando puso su poder a favor mío, ahí sí me gustó. Pero cuando no me dio gusto, me enojé. Y ahí es donde digo que somos descarados. Porque yo considero que la mayoría de veces Dios nos da gusto. Dios es bueno todos los días. Dios es misericordioso. Amén. Pero nunca se nos puede olvidar que Él es soberano. Él es el dueño. Él es el poseedor de todas las cosas. Él es el rey. Él es el que tiene el control sobre el universo. Él es el que domina sobre todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Él domina sobre el sol. Como 3 dijeron amén, que los otros no lo creen. Vuelvo y digo por si no me escuchó. Él domina sobre el sol. Él domina sobre la tierra, sobre los mares. Él controla la vida. Cuando nace alguien, ahí se ve la soberanía de Dios. Porque como Él controla todo, Él permitió que ese hijito naciera. Y digo esto con mucho respeto. Y cuando muere alguien, también Dios está usando su soberanía. Porque Él, que es el dueño de la vida, Él tomó una decisión también en esa situación. Y también hay que respetarla. Amén. Sigamos con la segunda característica. Vamos a Job, capítulo 22 y versículo 25. Job, repito, 22, 25. Recuerde que Job está antes de Salmos. Job 22, 25. En este pasaje uno de los amigos de Job está hablando con Job, está en una charla con él, y mire lo que le dice, versículo 25, ¿lo tiene? Bueno, leamos el 25 y el 26. El Todopoderoso será ¿qué? Tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás ¿en quién? En el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Ahí me detengo, no tengo el tiempo para leer todo el capítulo. En el versículo 25, ¿cuál es la segunda característica de Dios? Que Él es todopoderoso. Amén. El amigo de Job está invitando a Job a que siga creyendo que Dios es todopoderoso. Y le está diciendo Job, el Todopoderoso será tu ¿qué? Tu defensa. Y al comienzo del versículo 26 le dice, usted se tiene que deleitar ¿en quién? En el Omnipotente, que más o menos significa lo mismo. Si Todopoderoso ya se lo voy a definir, que tiene todo el poder, y Omnipotente, que todo lo puede. Eso lo sabemos. ¿Qué significa ser todopoderoso? Si lo quiere anotar. Tiene un poder total. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Tiene un poder total. Su poder no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su poder no tiene límites. También significa que tiene las facultades para hacer cuanto quiera con todo. Otra vez, ser todopoderoso significa que tiene un poder total, que su poder no tiene límites y que tiene las facultades para hacer cuanto quiera con todo. ¿Cuántos sabemos que Él es todopoderoso? Pongamos ejemplos sencillos. Está haciendo calor en este momento. ¿Quién permitió que hiciera calor? Dios, porque Él es todopoderoso y nadie le puede decir a Él, no, venga, guarde ese sol. No,
Él toma decisiones porque Él es todopoderoso. Y si Él quiere que más tarde llueva, ¿lo puede hacer? Obviamente que sí. Si Él quiere que haga frío, así estemos en Cartago, que siempre hace calor, pero si Él quiere que hiciera frío, ¿lo puede hacer? Claro, Él es todopoderoso. Su poder es total. Su poder no tiene límites. Y otra vez volvimos al embrollo de esta predicación. Cuando Dios pone su poder a mi favor, yo no me enojo. Le voy a poner un ejemplo. Hace año y medio mi mamá estuvo a punto de morirse, ¿sí? Estuvo 37 días en una clínica y de esos 37 días algunos fueron en cuidados intensivos y ningún médico daba un peso por mi mamá. Todos los días el pronóstico era cuando llegábamos a preguntar, doctor, ¿cómo sigue mi mamá? La respuesta de él era así, le estoy diciendo palabras exactas. Mi hijito, pues hagan lo que ustedes saben hacer, orar. No le puedo decir más. Oren, porque él sabía que nosotros éramos cristianos y que yo era pastor. Entonces todos los días nos recibía con esa noticia, ¿cierto? Oren, no le puedo decir más. Pronóstico reservado, sigan orando. Y usted sabe que cuando a uno le dicen eso es porque la persona no es que esté como bien, ¿sí? Pero resulta que al final de esos días Dios levantó a mi mamá para resolverle la historia. Y nos gozamos porque Dios puso a favor de nosotros su poder. Pero resulta que yo también viví lo contrario. Hace 8 años mi papá se enfermó, le dio un cáncer terminal en el mes de abril, más o menos por esta fecha, precisamente hace 8 años, le descubrieron un cáncer terminal. Y Dios le habló al corazón de mi papá que ya le había llegado su vida al final. Le estoy contando la verdad. Oramos con mi papá. Yo le dije a mi papá, vamos a orar y Dios te va a mostrar lo que quiere hacer con tu vida. Y al otro día mi papá me dijo, hijito, Dios me habló y me dijo que me quedaban unos días de vida, que por favor organizara mis cosas porque ya me voy a ir con él. Y para resumirle el cuento, se murió, como a los 2 meses siguientes. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Yo no me enojé con Dios, yo le di gracias a Dios. Porque así como Dios pone su poder a favor mío y yo me gozo, también tengo que estar dispuesto a que Él a veces use su poder de manera que no coincida con mis gustos, pero que por mi fe yo sigo creyendo que Dios no se ha equivocado porque tiene un propósito con todo lo que hace. Pastor, ¿y qué propósito hay en eso? Sí, claro, yo ahora lo entiendo. Mi papá está con el Señor en la presencia de Dios, ese es un buen propósito. Mi papá siempre le pedía a Dios, porque él le decía, si me he de morir de una enfermedad, por favor, no me dejes sufrir con una enfermedad. Él le clamaba eso a Dios. Entonces yo ahí no veo algo malo, yo veo la misericordia de Dios. Él le pedía eso a Dios. Él le decía, si me va a dar una enfermedad y de eso me voy a morir, por favor no me dejes sufrir, llévame rapidito. Y Dios se lo cumplió. Entonces veo un propósito de Dios en esa situación. ¿Nos estamos comprendiendo? ¿Cuáles características de Dios llevamos? Llevamos 2. ¿Cuál era la primera? Soberanía, o que Dios es soberano. Y la segunda, que Dios es todopoderoso. Y vamos con la tercera. Se la digo de una vez. Dios es sabio. Por ahí uno dijo amén. Dios es sabio. Bueno, ya como 18 dijeron amén. Otra vez, Dios es sabio. Bueno, ya como 35. Bueno, Judas 1:25. Vaya por favor a Judas, antes de Apocalipsis. Está casi terminando la Biblia. Ya saben que el último libro es Apocalipsis y antes de Apocalipsis está Judas.
Judas 1:25. ¿Lo tiene? Y dice así. ¿Cómo empieza diciendo? Al único y qué, y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero ¿cómo empieza diciendo? Al único y sabio Dios. La tercera característica de Dios de la que estamos hablando para el propósito de esta enseñanza es que Dios es sabio. ¿Y qué significa que Dios es sabio? Se lo voy a definir si lo quiere anotar. Él posee todo el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría para proceder sin equivocarse. ¿Sí, amén? Le repito, Él posee todo el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría para proceder sin equivocarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les sigo diciendo, sus planes son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? No contienen errores. ¿Cuántos dicen amén? Los planes de Dios no contienen errores. Que a veces uno no lo entiende, eso es verdad. Y por eso yo creo que Dios da una explicación en todo. ¿Se acuerda ese versículo de Jeremías, si no estoy mal, que dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que no siempre yo voy a entender los pensamientos de Dios, porque los de Él son más altos que los míos. Pero aunque no los entienda, yo les soy honesto, yo aprendí a darle gracias por todo. Y a jamás decir, ay, Dios, ¿cómo que se equivocó? ¿Se le chispoteó al Señor? No. Yo aprendí hace mucho tiempo que pase lo que pase, yo siempre digo, Señor, tú eres soberano, tú eres todopoderoso y tú eres sabio. En Dios está todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la sabiduría para proceder sin ninguna equivocación. Dios no comete errores. Los planes de Dios son perfectos. Además, usted sabe que la naturaleza de Dios es hacer el bien. El que hace el mal es otro. Usted y yo sabemos quién, Satanás. Pero la naturaleza de Dios es siempre hacer el bien. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es justo. Todo eso va con su naturaleza. Amén. Pastor, ¿y por qué me dijo esas tres cosas? Porque esas tres cosas usted las tiene que juntar. Siempre acordarse que Dios es soberano. ¿Qué era lo que significaba que Dios era soberano? Que es el dueño, el rey, que tiene el control de todas las cosas. ¿Qué significa que es todopoderoso? Que tiene todo el poder, que no tiene límites ese poder. Puede hacer lo que quiera y nadie se le puede oponer. Pero también Dios es ¿qué? Sabio. Si en algún momento como que se le viene a la cabeza, ay, Dios como es soberano y como es todopoderoso, de pronto va a hacer algo para hacerme daño. Si se les llegara a venir eso a la cabeza, usted se va a acordar que Dios es sabio, que Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría para proceder sin equivocarse. Porque la ventaja de Dios es que Él nunca, digo esto con mucho respeto, porque respeto profundamente al Señor, Dios nunca se va a agarrar la cabecita para decir, ay, ¿qué hago con esto? Ay, esto me quedó grande. Dios nunca va a decir así. Dios siempre tiene la mejor decisión para cada situación. Las decisiones siempre son las mejores, las de Dios. Y por eso yo siempre estaré de acuerdo con los planes del Señor.
Mire lo que dijo Job, y ahí ya vamos terminando. Devuélvase a Job si es tan amable. Job, pero 42. Job 42, o sea, el último capítulo del libro de Job. Job 42, versículo 1. Job 42, 1. Dice amén cuando lo tenga, por favor. ¿Cuántos hemos leído el libro de Job? Si no lo ha leído, yo le quiero invitar muy respetuosamente, le quiero dejar una tarea, que empiece en estos días a estudiar el libro de Job. Los que lo hemos leído sabemos que Job vivió unas situaciones muy difíciles, no de tamaño chiquitico, no, unas dificultades grandísimas, ¿cierto que sí? Pero en medio de todo eso él nunca se alejó de Dios, sino que se esforzó por entender el propósito de Dios. Si usted lee el libro se dará cuenta que hubo momentos de tristeza, eso es verdad. Hubo momentos como de desespero, porque es que somos seres humanos, pero al final le ganó la victoria, o ganó la victoria en toda esa situación y aprendió la lección. Y cuando usted lee Job capítulo 42, que es el último capítulo del libro de Job, esa es como la conclusión de todo lo que aprendió Job. ¿Y qué dice en el versículo 1? Mire, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que ¿qué? Que todo lo puedes. Perdón, me detengo. Cuando dice que todo lo puede, ¿qué característica de Dios está reconociendo? Que Él es todopoderoso y que es soberano también, ¿sí? Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y mire lo que pasó. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y luego mire lo que ocurre. Y quitó Jehová ¿qué? La aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó ¿qué? Al doble todas las cosas que habían sido ¿de quién? De Job. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Le parece maravilloso ese pasaje? Usted sabe que durante ese proceso de dificultad Job perdió muchas cosas. Perdió su trabajo, perdió el ganado, perdió las ovejas. Diciéndolo en términos modernos, perdió dinero, perdió las fincas, perdió hasta sus hijos. Pero Job nunca se alejó de Dios. Desde el primer momento en el capítulo 1, cuando le pasan todas esas cosas desastrosas, ¿qué fue lo que hizo Job? Cuando se le vino todo eso, ¿qué dice la Biblia? Que se postró delante de Dios y lo adoró. Y le dijo: Señor, tú me diste, tú me puedes quitar. ¿Qué reconoció ahí? La soberanía de Dios. Que Dios era el dueño, que Dios era el rey, que el mismo que me puede dar, Él me puede quitar. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
y dice que adoró a Dios. Y por esa actitud de Job, al final de ese proceso, Dios lo bendice y dice que le devuelve todo al doble. Porque uno se encuentra con las bendiciones de Dios cuando en medio de la dificultad no se aleja de Dios, sino que aprende a darle gracias. Y sigue declarando el amor que tiene por Dios, porque mi amor por Dios no puede depender de lo que Dios me da. Mi amor por Dios ya no depende de eso. Mi amor por Dios, lo decía en el culto anterior, es una convicción personal. Yo amo a Dios porque es la persona maravillosa en mi vida, porque me salvó, porque perdonó mis pecados, por eso lo amo. Me dé o no me dé, yo lo seguiré amando. Y cuando uno ve un propósito de Dios en todo, luego se encuentra con las grandes bendiciones de Dios. Le termino diciéndole 5 frases que son 5 consejos. Eso no necesita explicación. Pero le doy estos 5 consejos. Primero, aun cuando no lo entendamos, démosle gracias. Como 4 dijeron amén. Bueno, ya como 12. Bueno, ahí va subiendo. Aun cuando no lo entendamos, démosle ¿qué? Gracias. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Que aunque usted diga, uy, no entiendo esos planes de Dios, pero le voy a dar gracias. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Amén. Segundo, jamás le demos entrada a la amargura a nuestro corazón. Como 3 dijeron amén. Jamás le demos entrada a la amargura a nuestro corazón. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Porque cuando uno pasa por dificultades, la primera que llega a tocar la puerta a ver si uno le abre es una señora que se llama amargura. Bien grandota esa señora, por cierto. Uno está pasando por dificultad y ahí mismo ella aprovecha y me dejas entrar. Vengo a consolarte. Y resulta que no viene a consolarme, viene a dañarme más. Porque esa es la que le empieza a decir a uno, Dios te dejó. No ha valido la pena ser cristiano, no ha valido la pena orar. ¿De qué te ha servido seguir al Señor? Y entonces se va amargando uno. No deje entrar a esa señora. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Tercero, nunca cambiemos el concepto que tenemos de Dios. Nunca cambiemos el concepto que tenemos de ¿quién? De Dios. Pastor, explíquemelo, sí, rapidito. Si cuando Dios me bendice, yo digo que Dios es bueno, cuando tengo dificultades voy a seguir diciendo que Dios es bueno. Eso no lo voy a cambiar. Si cuando Dios me responde digo que Dios es misericordioso, ese concepto no lo voy a cambiar cuando tengo dificultades. Cuando tengo dificultades voy a seguir diciendo que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. O sea, las circunstancias no me van a cambiar el concepto que yo tengo de Dios. Yo sé quién es Dios y seguiré creyendo en Él de la misma manera. Cuarto, sigamos confiando en su amor y en sus promesas. Cuarto consejo, sigamos confiando en su amor y en sus promesas. Nunca dude de que Dios lo ama, porque es que Dios le ha dado muchas evidencias de que lo ama. Y si no ha pensado en ninguna, hoy le digo por lo menos una, hoy está vivo. Si había podido morir ya. Excúseme que yo soy muy cruel a veces para decir las cosas. Ese es mi estilo. Pero así Dios me llamó a predicar. Usted podía estar muerto y yo también. ¿Sí o no? Si no ha caído en cuenta del amor, que caiga. Porque uno puede morir el día que sea. Y si Dios hoy nos tiene vivos, eso es una muestra de su amor. Él nos ha protegido, Él nos ha guardado. Entonces Él nos ama.
y yo sigo confiando en sus promesas. Y quinto, creamos que Dios tiene un propósito con todo. Es decir, el mismo título de la enseñanza. Creamos que Dios tiene un propósito ¿con qué? Con todo. Si le están pasando cosas muy buenas, viva agradecido con Dios, alábelo, adórelo por siempre, fortalezca su fe. Pero si por casualidad está pasando por momentos de dificultad, diga: Señor, tú tienes un propósito con todo lo que estás haciendo en mi vida. No me voy a alejar de ti, antes sigo de la mano contigo. Sigo madurando en la vida cristiana, sigo creciendo y luego me voy a encontrar con tus grandes bendiciones. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Y espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Si puede hacerlo, le agradezco que levante sus manos al Señor en señal de victoria. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Yo no sé de manera particular qué está viviendo cada uno de ellos, Señor. Posiblemente algunos estén pasando tiempos de muchos beneficios, de mucha bendición. Yo te pido que ellos sean agradecidos contigo, Señor. Pero también los hermanos que están pasando por dificultades, Señor, que llevan luchando con áreas de sus vidas quizás hace tiempo y que no han recibido una respuesta. Yo te pido que ellos también aprendan a darte gracias, Señor, a saber que en todo tú tienes un propósito. Señor, ninguno nos vamos a alejar de ti, ni en las buenas ni en las malas, sino que siempre vamos a decir: Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Dígale al Señor: Señor, creo en tu soberanía. Tú eres el dueño de todo, tú eres el rey, tú tienes el control sobre todo. Pero dígale también: Señor, tú eres todopoderoso. Tu poder no tiene límites. Tu poder es ilimitado, nadie se puede oponer a tus planes, tu poder es total, Señor. Pero dígale también: Señor, tú eres sabio. Tú tienes todo el conocimiento, toda la sabiduría para proceder sin equivocarte. Tú nunca te equivocas, tus planes son perfectos. Así que gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Batimos las manos al Señor y damos gracias y nos fortalecemos en esta mañana en el Señor. Porque nosotros vamos a seguir confiando en las promesas de Dios. No le vamos a dar entrada a la amargura, sino que seguiremos confiando en las promesas de Dios. No nos vamos a alejar de Dios, no vamos a cambiar el concepto que tenemos de Dios. Te seguiremos amando porque tú nos amaste primero. Y nos encontraremos con tus grandes bendiciones, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Yo bendigo a mis hermanos y pido que les des la victoria en la vida personal, en la familia, en los negocios, en el ministerio, en el área económica, en la salud, en todas las áreas. Síguenos bendiciendo. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya.